¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al segundo número de esta serie del camino hacia el progreso en el ajedrez. Y si ayer hablábamos de la pirámide del conocimiento, hoy vamos a hablar de cómo organizar la información. Quienes estéis familiarizados ya con el número anterior, conoceréis esa pirámide del conocimiento, ese modelo de Russell-Ackoff en 4 niveles, en el que tendríamos en el nivel más bajo los datos, que sería información bruta, información sin procesar. En el segundo nivel, siguiente nivel, tendríamos la información propiamente dicha, que serían ya datos un poquito procesados, con cierto nivel de procesamiento, pero que todavía no nos permiten formar conexiones entre ellos y otros datos que previamente tengamos, que formen parte de nuestro conocimiento, que sería ese tercer nivel. Y por último, el cuarto nivel, el de la sabiduría, el más alto de todos, haría referencia a conocimientos que, unidos entre sí, permiten establecer conexiones que den lugar a estructuras mentales de un nivel más superior o incluso transversal absolutamente, que nos permita pasar de un conocimiento a aplicarlo tanto en el ajedrez como en otra faceta distinta de la vida. Quienes quieran saber más de este modelo, de esta pirámide del conocimiento, pues les invito a ver el primer número de la serie, y también he dejado el enlace al artículo de investigación original de Russell-Ackoff para poder descargar ese artículo. De hecho, en dicho artículo decía Russell-Ackoff, y vamos a traducirlo un poquito al sistema métrico internacional, que 1 gramo de información equivale a 1 kilo de datos, que 1 gramo de conocimiento equivale a 1 kilo de información y que 1 gramo de sabiduría equivale a 1 kilo de conocimiento. En este sentido, y empezando por ese paso de los datos, que sería todo lo que nos encontramos aplicado al ajedrez, todas las partidas, todos los materiales que pasen por delante de nuestros ojos, pues vamos a ver cómo podemos organizar esas capturas de datos que hagamos para convertirlos en información, o incluso si ya está algo trillada, si ya está algo trabajada, algo procesada, podrían integrar nuestro conocimiento. Vamos a ver cómo poder llevar a cabo esa fase de captura. Y en este sentido es muy importante la distinción entre lo interesante de lo importante. De hecho, esto es una cosa que siempre nos mencionaba uno de mis maestros, el profesor Carlos López Otín, que aunque nos estaba enseñando algo totalmente distinto, estaba enseñándonos biología molecular, nos enseñaba muchas cosas. Esto pasa con los maestros, que son pues aplicables a otros ámbitos o todos los ámbitos de la vida. Y en este sentido es muy importante diferenciar entre lo importante y lo interesante, porque interesante nos puede parecer todo. De hecho, pues de todos esos datos que pasan frente a nosotros de ajedrez, todas las partidas, por ejemplo, que se juegan al día, todas las partidas que se juegan en un torneo, todos los libros que vemos, etcétera, todo nos puede parecer interesante. Y si quisiésemos capturar todos esos datos para luego procesar esa información, no tendríamos tiempo para hacerlo, nos perderíamos en una marabunta de datos, en una selva, en un océano, nos ahogaríamos en ese océano de datos. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es ser conscientes de que hay cosas que, aunque sean interesantes, no van a ser importantes para nosotros. Tenemos que saber cuáles son importantes. Por ejemplo, si nuestro repertorio de aperturas es X, pues unas aperturas que no formen parte de nuestro repertorio serán todo lo interesantes que queráis, pero no van a ser importantes para nosotros. Bien, una vez que tengamos clara esa distinción entre lo que es interesante y lo que es importante, vamos a ver cómo podemos capturar los datos que nos vayamos encontrando en nuestro día a día y cómo integrarlos en nuestra pirámide del conocimiento para procesarlos y, si es posible, convertirlos en información, o incluso, quién sabe, si en conocimiento o sabiduría. Vamos a ver cómo podemos organizar este sistema, una especie de metodología de trabajo, y en concreto dentro de la herramienta que yo uso día a día, que sería chess.com. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos organizar los datos o la información que nos vamos encontrando para ir integrándolos en esa pirámide del conocimiento utilizando las herramientas que tenemos en chess.com, y vamos a verlo con algún ejemplo. Vamos a poner aquí esta visión que nos va a permitir ver la página en completo. Aquí lo tenemos. Y en chess.com una herramienta muy interesante es la de las bibliotecas, que la encontraríamos dando a más y biblioteca. Aquí tendríamos la biblioteca. En la biblioteca podemos tener una colección de carpetas, todo lo grande que queramos. Tan solo tendríamos que crear una nueva colección, serían como libretas o carpetas donde podríamos meter dentro partidas y posiciones. Yo aquí tengo, por ejemplo, hechas 7 libretas para cada uno de los errores del cálculo: el error de la escalera, el error del grial, el error de las gafas de Boresky, el del pozo, el de Spider-Man o Spider-Man, como lo queráis decir, el error de la tortuga y el error de los fantasmas. Quienes queráis saber más de esta serie de errores, pues tenéis en YouTube esa serie de los 7 errores del cálculo en las listas de reproducción del canal. Luego aquí tengo, para un sistema externo de notas, un sistema de estos tipo Markdown,
existen varios, Notion, Obsidian, etcétera. Pues yo tengo aquí una libreta para meter aquellas partidas o aquellos enlaces que voy a referenciar desde ese sistema. Eso, si acaso otro día podemos verlo. Tengo aquí una para patrones, una para problemas. Por ejemplo, cuando me encuentro un problema interesante que me parece que puede servir o ser útil para el 321 de la siguiente semana, pues los meto en esta carpeta, en problemas. Y vamos a ver entonces con un ejemplo cómo podemos ir haciendo esto para ir capturando la información, ir organizándola. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en las partidas, aquí tendríamos siguiendo el método de Abetic. Esta tarde pues he jugado 9 partidas, aquí tenemos de la más reciente a la más antigua, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y estas son las últimas 9 partidas de esta sesión de esta tarde, del método de esas 9 partidas. Aquí, en principio, lo que tenemos son datos, simple y puramente datos. Tendríamos que, de alguna manera, procesarlos. Por ejemplo, es interesante esta partida que jugué contra este gran maestro, donde después de varias peripecias logré acabar ganando, pero vamos a ver que en principio solamente tendríamos aquí puros datos, una serie de jugadas, una partida que conocemos porque acabamos de jugar nosotros, pero que todavía necesitaría tener algún cierto grado de procesamiento para convertirse en información o bien incluso en conocimiento. En este sentido, pues es curioso que es la misma apertura que os mostraba ayer, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta variante que ponía de ejemplo, si hubiese hecho este Dama H5, quienes hayáis visto el primer número de esta serie, quizás recordéis cuál es la jugada correcta aquí. Bueno, pues aquí la jugada correcta sería este caballo B5, ¿no? Con este patrón del pichón y la paloma, como la dama ha abandonado uno de los puntos reales, el otro sería F7 que lo defiende el rey, la dama no defiende aquí C7, entonces sería esto importante, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos poner un comentario y comentar después la posibilidad del patrón de la paloma, por ejemplo. Podría apuntarlo aquí. Paloma. Esto sería un grado de procesamiento, bueno, pues muy básico, simplemente una pequeña variante y esta anotación aquí de texto, que luego, en concreto, en el sistema de chess.com no va a ser del todo fácil de encontrar, pero sí que lo que puedo hacer es ir aquí abajo y este icono que pone aquí, añadir a biblioteca, espero que se vea, aunque esté la cámara en esta zona, pero está aquí abajo, debajo de 9 a 3 minutos, ahí lo tendríamos, el icono, añadir a biblioteca, le doy y entonces me abre aquí diferentes bibliotecas donde lo puedo meter. Y por ejemplo, si considero que esto es un patrón, y efectivamente lo sería, lo puedo meter en la de los patrones. Entonces ahí tendría esta partida y podría luego pues buscar patrones en esa lista y aquí encontraría un ejemplo. También podría tener una libreta concreta para cada uno de los patrones e ir metiendo esta partida, pues se encuentra dentro de esto de los patrones del patrón de la paloma, por ejemplo, y si quiero buscar todas las partidas en las que hay el patrón de la paloma, lo tendría en esa libreta. Sería una manera de organizar esa información que ya incluso allá se estaría empezando a convertir en conocimiento, porque estaría relacionando esta partida con otras en las que hay este motivo. En esta partida mi rival jugó dama de 8, yo jugué aquí alfil B5, estableciendo esta clavada que es muy molesta porque le obliga ya al alfil de 7, aquí jugué de 4, y aquí jugó E6, simplemente dama E2, amenazando D5, el rey está muy mal en el centro del tablero y D5 es una jugada muy fuerte, y mi rival hace la única jugada aquí con sentido, que es caballo B4, evitando ese D5, de lo contrario, pues ese D5 ya era el final de la partida. Pero ahora aquí yo jugué alfil G5, jugué alfil G5 cometiendo un error de cálculo, porque aquí perdí una oportunidad muy buena, que era jugar alfil D7. Por supuesto, hay que capturar con la dama por D7, y ahora A3 era una jugada maravillosa, porque si caballo C6, D5, por supuesto esto es bastante fácil de ver porque el peón está clavado, pero lo que habría que haber visto es qué pasa si caballo D5. Caballo D5 me parecía una jugada bastante normal, que luego pudiese capturar aquí en C3, y esta variante me parecía que simplemente estaba no presionando lo suficiente. Pero aquí cometí el error de la escalera, porque aquí si hacemos caballo E5,
caballo por C3 y peón por C3, las negras pueden jugar dama D5 y parece que claramente nuestra presión se ha difuminado. Pero es que aquí, después de caballo por C3, no tenemos por qué capturar el caballo, nadie nos obliga a capturar el caballo. Aquí tenemos una jugada maravillosa. Fijaos este dama F3, quedaos con esta jugada, quedaos con este modelo. Fijaos cómo la dama ahora en D7 está atacada y hay una amenaza de entrada en F7. Por lo tanto, la dama tendrá que mantener esta defensa, dama E7, pero entonces ahora entramos dama B7, tocando la torre. La única jugada es torre D8 y ahora dama C6, torre D7, podemos comer el caballo y tranquilamente ahora comer la torre. La otra posibilidad sería aquí, después de este dama F3, dejarnos entrar en F7 de alguna manera, por ejemplo, tratando de defender, vamos a poner, ¿qué jugada podemos hacer aquí? Dama B5 quizás, defendiendo, pero dama F7 y estaríamos comiendo el alfil. Otra posibilidad sería tratar de quitar el caballo, perdería la dama. No se me ocurre aquí la verdad jugada. Dama E7, dama por E7, dama D6 quizás, defendiendo el alfil, pero aquí tendríamos dama jaque y tendríamos este alfil G5 jaque. Alfil E7 no es posible porque existe este mate bonito con esa mirada de Superman. Y si caballo E7, simplemente aquí podemos comer el caballo a placer. Y si caballo F6, entonces ya destruiríamos totalmente porque ganamos también la torre de H8. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para poder organizar todo lo que hemos creado aquí, porque aquí ya tenemos bastante información y podemos ahora incluso integrar alguna a nivel de conocimiento utilizando este mismo sistema. Por ejemplo, aquí en este caso, si yo cojo esta posición muy concreta, no necesito la partida entera, pero aquí este peón por sería un error muy importante. Puedo coger esta posición, dar aquí a compartir, es el botón de la izquierda, justo a la izquierda del de la biblioteca, PGN, copiar esta posición, el FEN. El FEN es un código que permite una anotación, un sistema de anotación que permite referenciar una posición de ajedrez cualquiera y a quién le toca jugar. En este caso le toca a las negras, está dentro de este código. La he copiado. Ahora, ir a más, biblioteca, abrir una biblioteca y, por ejemplo, entrar en el error de la escalera. Y aquí, en vez de grabar la partida directamente, que la podría grabar directamente, lo que puedo hacer es añadir partidas, configurar posición y pegar aquí, ya no el PGN, sino pegar el FEN de esta partida. Vamos a ver si aquí la tengo. Añadir partidas. Configurar posición. Aquí. Tengo que añadirlo aquí arriba, perdón. Ahí está. Vale. Esta vamos a borrarla. Y aquí tendría la posición. Y aquí puedo ahora hacer el análisis y decir, peón por es mala, error de la escalera, porque dama F3, vamos a ponerle 2 admiraciones, ganaría la partida, ¿no? Con esta variante, por ejemplo, puedo volver a meterla aquí. Ahí, peón por. Vamos a corregir esto. Para corregir esto, si os pasa, lo que se hace es fijar la variante buena y damos con el botón derecho y eliminamos el otro movimiento. Simplemente tenemos esto así. Y, por ejemplo, podría también aquí poner esta otra variante que habíamos visto. ¿Qué pasa si en vez de esta, dama D6, ¿no? Por ejemplo, esta variante, que es bonita también, con esta figura de mate, o esta otra variante ganando la torre. Le doy a guardar y ahora ya tengo esa información ahí integrada. Es otra manera de capturar esa información. De esta manera, incluso una misma partida la puedo grabar en diferentes bibliotecas y la podría luego tener ahí preparada para encontrar más adelante en todos estos casos. Por ejemplo, vamos a volver a la partida y aquí a mi link. Esta es la partida. Y, por ejemplo, esta misma partida que ya había grabado en la biblioteca de el error de los patrones, perdón, aquí estaba metida en los patrones, pues puedo meterla también, decir, bueno, pues la voy a poner como problema.
y la podría guardar aquí, dando clic aquí. La guardaría dentro de la biblioteca de problemas. La puedo guardar en la biblioteca de Obsidian para luego... La partida ya está en esta colección, ya la había metido en esta biblioteca porque la he referido antes en una de mis notas, o sea que ahí ya la tengo, pero bueno, la idea es que si aquí también tuviese un error de la tortuga o un error de Spider-Man, un error del pozo, pues simplemente las iría marcando y en la misma partida la podría tener organizada de diversas maneras. Y este es el método que os propongo para ir organizando, por lo menos en un primer nivel, este tipo de datos que vamos capturando, incluso información que vamos capturando y queremos que se convierta ya en conocimiento. Luego veremos más adelante otras maneras más complejas de hacer esto y cómo podemos enriquecerlo, pero para empezar creo que está bastante bien. Podemos ver un poquito la partida por encima, aquí ya que aprovechando, ¿no? Ya que la había empezado, aquí hice alfil G5, que no es tan incisiva como esta línea de alfil por D7. Me hizo alfil E7 y jugué H4, tratando de sujetar el alfil. H6, alfil F4. No me pareció oportuno cambiar porque me pareció que le daba desarrollo, aunque no hubiese sido mala opción tampoco, y así ya me podía enrocar inmediatamente. Caballo F6, y aquí me metí en una aventura con caballo E5, queriendo sacar demasiado aquí en la apertura, alfil por B5, dama por B5, y después de C6 tengo ya problemas, porque si quito la dama, me va a caer el peón de D4, ¿no? Por ejemplo, dama E2 defendiendo, simplemente dama por D4 y ahora tiene un peón de más central, está totalmente perdida la partida, por lo que me metí en el lío con dama por B7. Pero aquí mi rival podía haber jugado simplemente torre C8 defendiendo el punto C6 y me está atacando ahora C2, me está atacando D4 y voy a tener problemas aquí. ¿Qué pasó? Que después de este C6 dama por B7 jugó torre B8, dama 7, torre A8, dama B7. Aquí, ¿cuál era mi ignorancia de la posición y mi falta de apreciación de la misma cuando pensé, vaya, después de tanta ventaja ahora me va a repetir y me han cerrado la dama, ¿no? Me va a hacer una triple repetición. Pero aquí se volvió avaricioso y jugó caballo C2, rey F1. Y ahora el problema es que estoy haciendo tanto en alguna línea dama C6 como caballo C6, que es muy fuerte porque la dama tiene que defender la torre y tiene que defender el mate N7. Por ejemplo, si caballo por torre, simplemente tengo caballo por C6 y ahora la dama debería defender la torre, pero entonces hay mate N7. Y si defiende el mate N7, entonces cae la torre con jaque. Por eso aquí, después de este rey F1, tuvo que hacer enroque. Hice caballo C6 y aquí ya mi rival abandonó porque voy a comer el caballo con jaque y luego simplemente quitar la torre. Una partida con muchos errores, pero que gracias a todo esto nos permite luego, una vez que la analizamos bien, ir generando información, ir encontrando pues errores aquí, errores allá, ideas en la apertura, modelos para hacer incluso generar problemas. Si por ejemplo alguno os dedicáis a dar clases de ajedrez o enseñar a niños, pues de esta manera, si vais analizando las partidas y de repente os encontráis con una posición que decís, pues aquí pues puedo ponerla como problema, de esta manera podéis capturarla muy fácil. Simplemente si tenéis una libreta para problemas, darle a añadir a biblioteca y iríamos a la libreta de problemas como la que tengo yo aquí y meteríamos la partida o la posición de la otra manera que he dicho. Si queremos únicamente, no queremos capturar toda la partida, pero queremos capturar la posición, pues podemos ir a compartir, lo repito una vez más, PGN y copiar el FEN. Incluso si queréis hacer una hoja para vuestros alumnos con los diagramas, simplemente podríamos incluso descargarnos también aquí el diagrama de la posición en concreto. Bueno, pues hasta aquí esta metodología de cómo organizar esta información de la pirámide del conocimiento usando chess.com. Vamos ahora con la pregunta del día. Bueno, pues la pregunta de hoy nos la hace Guantes Colgantes y dice así: muchas gracias por esta nueva serie, capa. En mi club de ajedrez tus vídeos son toda una referencia y una inspiración para jugadores de todos los niveles. Sin duda alguna, aquí todo el mundo ya conoce la diferencia entre un Kraken y un pulpo a la gallega. Por cierto, además de ajedrez, ¿nutres tu mente con otros juegos milenarios como el Go? Yo disfruto muchísimo jugándolo. Lástima que en Occidente no sea muy conocido. Hombre, pues de juegos milenarios yo creo que el mus, ¿no? Pero bueno, por reducirlo a los de tablero y de así de origen asiático, el Go no lo suelo jugar, lo conozco por supuesto, de hecho pues es el protagonista de una famosa novela de Kawabata, el premio Nobel japonés, el mismo autor de País de Nieve. Tiene esa del maestro de Go. De hecho, en cierta ocasión estuve a punto de apuntarme a
asignatura optativa en la que enseñaban Go en la facultad, pero no había plazas, así que ahí acabó mi carrera como jugador de Go. Pero sí que conozco el shogi, por ejemplo. El shogi es una variante del ajedrez, un pseudoajedrez de estos japoneses, en el que las piezas es parecido al pasapiezas. Las piezas que capturamos al rival podemos meterlas nosotros en tablero con jaque. De hecho, tengo un amigo, Marcos, al que le gusta mucho jugar el shogi. Le envío desde aquí un saludo. Siempre que hablo de shogi me acuerdo de él. De hecho, uno de los mejores jugadores del mundo de shogi, o de la historia, podríamos decir, Habu Yoshiharu, es también un fortísimo jugador de ajedrez. Más o menos creo recordar que nivel mínimo de maestro internacional. Y yo creo que eso es todo, hombre. También conozco el reversí, que en Japón se comercializa bajo el nombre de Otelo, que es ese juego en el que se van es un poquito la idea del Go, en el que van encerrando piezas del rival y las piezas que encerramos pasan a ser de nuestro color. Hay blancas y negras, pero es un juego que está totalmente resuelto. De hecho, los ordenadores, hay una base de datos perfecta, como si fuesen las tablas de Nalimov, con todas las jugadas desde la posición inicial del Otelo, así que si alguien tuviese un ordenador podría jugar de forma perfecta. Y bueno, con esto creo que queda respondida la pregunta de hoy. Así que ahora, si os ha gustado el vídeo, como siempre se agradece que dejéis un like, un comentario. Os invito a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y os recuerdo que todos los lunes os esperamos en nuestra lista de correos de cafeconelcapa.com, en ese 321 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada. Y si quieres que responda tu pregunta en el vídeo de mañana, no olvides dejarla en los comentarios de este vídeo. Hasta la próxima.